Hola a todos, esto es Manual de Supervivencia para el Ingresante de Filosofía, un podcast de la Escuela de Filosofía. En esta oportunidad abordaremos la lectura de textos filosóficos. Acompáñennos. Este encuentro, ya saben, pensamos dialogar acerca de la lectura y la comprensión de textos filosóficos. Yo, que voy a introducir un poco cuáles son las cosas que vamos a ver hoy y de lo que vamos a charlar, pensé como contarles dos supuestos que para mí tenemos cuando reflexionamos o pensamos a la hora, o sea, de qué se trata la lectura de filosofía, por ejemplo. Y pensando en esto se me ocurrieron dos que, bueno, que engloban otros, pero me parece que son como los dos que están bien al principio. Un primer supuesto es que hay un criterio general que podemos establecer para distinguir que determina que algo es un texto filosófico. Justamente en este encuentro la idea va a ser poner un poco en cuestión que no hay un criterio general que podamos establecer entre aquellos textos que son filosóficos y aquellos textos que no lo son, sino que lo vamos a tomar como, bueno, textos filosóficos en un aspecto muy, muy general para propósitos meramente pedagógicos y que les puedan servir a ustedes justamente para poder abordarlos, comprenderlos y estudiarlos. Y en ese sentido, más que darles características generales a la hora de leer textos sobre los textos, el objetivo va a ser como facilitarles ciertas herramientas que nosotros podemos elaborar y organizar para justamente leer. O sea, la carga va a estar puesta en nosotros y no tanto en características de los textos. Digo esto en rasgos muy generales y después me parece que se va a ir comprendiendo mejor. Y el segundo supuesto es que la tarea de leer o lo que hacemos cuando leemos es intentar, o el resultado que queremos obtener luego de leer, es una especie de sentido último y acabado del texto al que nos estamos proponiendo leer. Este encuentro también va a poner un poco en discusión esta idea de que podemos llegar a un sentido último de los textos. Y ahora les voy a como más o menos comentar cuál va a ser como el enfoque acerca de estos dos grandes supuestos que tenemos a la hora de leer. Con respecto a este criterio general de que podamos establecer entre los textos filosóficos y los que no lo son, vamos a partir más bien de una idea de parecidos de familia. Es decir, los textos filosóficos comparten un parecido de familia. Y que sea un parecido de familia significa que no es explicitable ese parecido que tienen, sino que hay algo que se asemeja, algo que está ahí, pero que no podemos determinar muy bien qué es. Si es una estructura, si es el contenido, justamente porque hay tantos tipos distintos de textos filosóficos que están dentro de diferentes géneros, de diferentes tradiciones y de diferentes corrientes, que es muy difícil establecer criterios y características generales. Antes bien, vamos a decir que tienen un parecido de familia, que cuando leemos un texto filosófico nos damos cuenta, dentro de, obviamente, estudiando filosofía, que ese es un texto filosófico y con eso basta. Básicamente, vamos a decirlo muy general, como todo lo que pase por texto filosófico, un poco lo consideramos texto filosófico y no nos ponemos rigurosos a la hora de establecer un criterio, porque justamente vamos a tener muchos problemas. Es decir, vamos a plantear uno y vamos a encontrar textos que no se consideran filosóficos que también los cumplen, o viceversa. Entonces vamos a decir que tienen un parecido de familia. Y para propósitos pedagógicos nuestros, para el abordaje de la lectura de esos textos que comparten parecidos de familia entre sí, hay dos características generales, pero como muy generales y muy a grandes rasgos, que podemos pensar que la mayoría de los textos filosóficos tienen. Y son dos. Una, en primer lugar, es que la mayoría de los textos filosóficos se proponen o podemos encontrar dentro de ellos una idea, una idea o una posición acerca de algo que se quiere defender, criticar, reformular, etc. Pero la cuestión es que suele haber una idea o una posición respecto a algo, o al menos el planteo de un problema. Pero lo vamos a poner como una idea, una noción que se quiere defender, un problema que se quiere reformular, una posición que se quiere establecer con respecto a algo.
eso sería como lo principal. Hay algo que es protagonista del texto y suele ser una idea cuando hablamos en filosofía. Y esa tarea, digamos, de defender, criticar, reformular o limpiar el panorama acerca de esa idea, problema, posición, suele ser llevada a cabo en la mayoría de los textos filosóficos a partir de argumentos. A veces encontramos argumentos con una forma lógica clara, es decir, premisa 1, premisa 2, conclusión, por ejemplo, o argumentos que apelan a analogías o a experimentos mentales, algo que han visto mucho en introducción, por ejemplo, la elaboración de situaciones imaginarias para intentar dar cuenta de, por ejemplo, algo que no es factible o algo que está mal dicho, está mal planteado, etcétera, para dar simplemente ejemplos. Bueno, todo eso puede entrar dentro del conjunto de lo que denominamos argumentos en filosofía. Ambas cosas, es la idea general que se quiere defender, criticar, etcétera, y la forma de llevarla a cabo, que son los argumentos, suelen estar presentes en la mayoría de los textos filosóficos. Obviamente van a poder encontrar textos en donde eso no sea tan evidente, o quizás no lo haya, o quizás estamos hablando más de una disertación de alguien, más que una idea muy bien planteada que se quiera, o explícita. Pero lo que yo les quiero traer ahora es que si nosotros forzamos un poco el texto, podemos encontrar una idea y podemos encontrar ciertos argumentos, forzando el término idea y el término argumento, pero generalmente está. De algún modo está y en alguna parte del texto está. Esas partes en donde pueden estar, tanto la idea que se quiere desarrollar, la idea que se quiere defender y los argumentos justamente para poder defenderla, suelen estar en distintas partes del texto. Esas partes las solemos llamar introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente que no todos los textos tienen una introducción y un desarrollo y una conclusión explícitamente delimitados, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es una estructura que nosotros podemos tener a la mano a la hora de ir justamente a buscar en dónde está esa idea general y en dónde están los argumentos. Entonces uno puede pensar que una introducción de un texto es el momento en donde se presenta el panorama, el contexto general del autor, contra quién está discutiendo y la idea, problema, posición que se quiere defender, criticar o reformular. Como sería en la puerta de entrada a lo que vamos a ver, digamos. Eso es lo que solemos encontrar en las primeras partes de los libros, en las primeras partes de los textos, de los artículos, de los ensayos, etcétera. Y luego una segunda parte, que le solemos decir desarrollo, en donde justamente se presenta quizás la idea más desarrollada, valga la redundancia, o más ampliada, y distintos argumentos para sostener, criticar, etcétera, esa idea. Y luego una especie de conclusión en la cual se vuelve a recapitular lo que se hizo a lo largo del artículo, libro, texto, ensayo, etcétera. Esta estructura es interesante para mí, no para nosotros armar las cosas así o creer que todos los textos están armados así, sino es como, a veces cuando leemos un texto podemos pensarnos como, no sé, los editores de una película. Y es decir, nosotros leemos el texto y tenemos mucha información. Bueno, podemos organizar esa información a la hora de intentar comprender ese texto en tres partes, digamos. Una introducción, en donde está esa idea general, un desarrollo, en donde está la idea general quizás más ampliada, y los argumentos. Como si nosotros sacáramos la información del texto y lo organizáramos nosotros para poder sentir que podemos reproducir esa idea general y esos argumentos, y además otras cosas más que las chicas ya les van a contar, como por ejemplo, contra quién está discutiendo el autor que lo escribe o el grupo de autores que lo escribe, en qué contexto se sitúa, en qué tradición, todas cosas que nos sirven para poder sentir o no sentir, sino también poder formular a esa idea general que se está queriendo defender y los argumentos a partir de los cuales se la defiende. Eso a grandes rasgos. Y luego, lo otro que les quería traer acerca del segundo supuesto, de esta idea de que para comprender un texto tenemos que llegar al sentido último, es decir, a exactamente lo que el autor quiso decir, yo creo que una de las posiciones que está en la filosofía, de hecho, la voy a traer de un autor que muy probablemente
lo lean después, que tiene apellido Gadamer, que él ha trabajado mucho acerca de qué implica leer, o qué implica comprender, o qué implica escribir. Como ha intentado, digamos, hablar filosóficamente o reflexionar filosóficamente acerca de ese tipo de actividades. Y básicamente una de las cosas que dijo es, sería rarísimo o implica asumir la pasividad de un lector, creer que se puede llegar al sentido último del texto, es decir, pura y exclusivamente lo que el autor de ese texto quiso leer. ¿Por qué? Porque cuando vamos a leer un texto, nosotros ya tenemos información y prejuicios e interpretaciones previas a la lectura de ese texto. Es decir, no vamos, como se diría, no sé, totalmente despojados de un bagaje conceptual acerca de ese texto o acerca de información. Sería como muy imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces los textos en filosofía son presentados en una materia de un modo, están enmarcados de tal forma dentro de un canon filosófico. Tenemos ideas acerca de ese texto, tenemos prenociones, prejuicios, conceptos que van moldeando la forma en que nosotros vamos a ingresar ahí, a leer eso. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces es como que sentimos que no comprendimos bien porque alguien tuvo una interpretación distinta a la nuestra sobre el texto. Y eso se puede ir matizando un poco con la idea de que no entramos despojados totalmente, como si nuestra mente fuera una especie de tabula rasa sin nada, a leer el texto, nos llenamos de la información del texto, encontramos el sentido último y lo reproducimos tal cual, porque eso sería básicamente ser una especie de, no sé, algoritmo o robot o algo que no tiene sensibilidad, emocionalidad, interpretaciones previas e información previa sobre ese texto. Entonces lo que nos va a decir Gadamer es, no, las interpretaciones previas y los prejuicios previos y la información que tenemos acerca de ese texto es importante porque es lo que nos va a dar el primer sentido del texto. Es decir, les pongo un ejemplo como muy simple, a ver si comparte conmigo si lo han hecho alguna vez o no, pero a veces creo que, por ejemplo, tenemos un parcial, en donde nos hacen una pregunta como, ¿cuál es la posición de X autor con respecto a X problema? O ¿cuál es la concepción de X autor con respecto a X problema? Y tenemos luego el texto que escribió Menganito sobre algo. Y sabemos que allá adentro está su concepción acerca de X problema. Perfecto. Eso ya es un prejuicio que nosotros tenemos. No prejuicio en el mal sentido peyorativo, sino un prejuicio, algo que es previo al juicio porque no lo leímos todavía. Entonces, eso ya nos pone como un pequeño, no sé, chip, en el cual nosotros básicamente abrimos ese texto yendo a buscar la concepción del autor de ese problema. Y eso significa que vamos a poner como en primer plano la concepción del autor sobre ese problema y toda la otra información que está en el texto suele ponerse como en segundo lugar. Eso ya es darle un sentido al texto y proyectar cosas sobre el texto. Ahora bien, muchas veces quizás la página 2, página 3 y página 4 del texto es más que suficiente, listo, agarramos la concepción, perfecto, la hicimos una paráfrasis en nuestro un doc, bla, bla, y hicimos la pregunta. Pero, ¿qué sucede cuando la página 6, 7 y 8 y 1, 2 son relevantes para entender la concepción del autor acerca de ese problema? Y decimos, che, no sé si me sirve solamente con haber leído 8 veces la página 2, 3 y 4 y simplemente haberle prestado atención a eso, porque también necesito todo lo otro, toda la información que en un momento considere secundaria para entender esa concepción acerca de ese problema. Y ahí lo que está sucediendo es que ese primer sentido que teníamos del texto está confrontando con la objetividad propia del texto. Y ahí se sucede como una especie de, no voy a decir fusión de horizonte. Nos fusionamos con el texto y nos damos cuenta de que todo eso que habíamos considerado en segundo plano ahora es necesario e importante para poder entender lo que en un principio habíamos puesto en primer plano. Entonces, como que esta interpretación de cuál era lo más importante y cuál era lo secundario, nos va a suceder y nos ha sucedido quizás muchas veces en la carrera que no es tan así y que necesitamos buscar más en el texto y leer más de lo que habíamos leído quizás en una primera lectura,
justamente para poder llegar a poder al menos reformular o formular, perdón, esa concepción X del autor X acerca de un problema X. Entonces, básicamente lo que nos va a decir Gadamer es que la lectura es una tarea circular, y circular en este sentido sinónimo de hermenéutica. ¿Por qué? Porque la primera anticipación, la expectativa del lector, suscita que emerja un primer sentido del texto. Y eso, el texto mismo, luego muy probablemente la va a corregir, la va a moldear, y vamos a tener que volver a elaborar un nuevo proyecto o unas nuevas expectativas acerca del texto. Entonces, como que nos cuenta un poco que la lectura es un poco eso, ir con un proyecto, que el texto nos lo modifique con ciertas expectativas, que el texto las modifique, volver con otras expectativas, que el texto las modifique, y así, 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 así. Y muchas veces sucede algo muy interesante, que es que leemos un texto una vez y nos pareció una cosa, leemos un texto una segunda vez y descubrimos otra cosa, leemos un texto una cuarta vez, hasta 80 veces más, digamos, un texto que nos guste mucho, un texto que, por ejemplo, en algún momento tengamos que dar una clase, etcétera, y vamos descubriendo más y más y más cosas, porque nuestras expectativas cambian, porque no somos los mismos, porque no leemos los textos con los mismos propósitos, y todo eso va sucediendo como de una manera circular, como que se van sumando cosas, se van restando cosas, y nunca llegamos a un sentido último, sino que muchas veces cómo encaramos el texto depende de esa información previa, de nuestras expectativas, tanto para la primera lectura como para la segunda lectura, quinta lectura, etcétera. Entonces quería simplemente, para introducir este taller, traerle como nuestro enfoque acerca de esos dos grandes supuestos y que, nada, les puede servir para pensar y reflexionar un poco más filosóficamente acerca de qué hacemos cuando leemos, y por el otro lado, esto de algunas pautas organizativas del contenido de la lectura, del contenido de los textos, que les pueden servir también a la hora de estudiar y leer. ¿Qué identificar entre los textos filosóficos? Bueno, como saben, este taller se trata sobre la lectura y la comprensión en relación a los textos filosóficos, cómo podemos abordarlos y demás. Y dentro de ese bagaje de cosas hay que tener en cuenta ciertas cosas que se tendrían que poder identificar en la lectura que podemos llegar a realizar de los textos filosóficos. En un principio, siguiendo las caracterizaciones anteriores que hizo Martí en relación a las ideas con respecto a los textos filosóficos, se puede decir que al leerlo se tendría que identificar en un primer punto contra quién se discute, que es algo que también estuvo hablando Martí, o sea, contra quién discute el autor del texto, ya sea que puede ser, como estuvimos hablando, una tradición, otro autor, otro problema, una noción o algún concepto con el que quiere discutir el autor, qué idea está defendiendo o está criticando con el texto que uno está intentando leer, o sea, qué es lo que está intentando defender o criticar el autor en ese mismo texto, y cuál es el objetivo, intención que está teniendo el autor. Esto sería que la defensa o crítica de la posición o idea se enmarca dentro de un marco que está dentro de un proyecto que es más general, que sería su contexto de investigación o su contexto histórico. No sé, un ejemplo de eso puede ser Hobbes, con lo que planteaba, creo que él estaba dentro de un contexto donde había varias guerras civiles y ahí se puede entender cuál es el objetivo o también la intención dentro del autor, o sea, la intención de contextualizarlo para así poder entenderlos mejor a los autores. Sí, también los textos en general dicen, la tradición hasta ahora ha dicho esto y yo vengo a decir lo contrario. En distintas formas hay muchos textos que tienen esto, porque elegir contra quién se discute permite generar mejor el sentido que uno quiere defender. Bueno, dentro de la estructura argumentativa se puede dar cuenta que esa estructura, en tanto es explícita al principio, se puede explicitar cuál es la estructura argumentativa que va a seguir el autor a lo largo del texto,
o puede ser reconstruida a partir de una leída que se le da al texto, lo cual de vuelta va a depender de lo que uno está buscando en el texto, que puede depender si uno está estudiando el texto o se lo está leyendo por mero ocio, digamos. Además, lo que están ahí son los argumentos y se puede identificar que esos argumentos son para criticar o para defender lo que el autor está intentando defender dentro de ese texto, y en general se puede dar cuenta que está el argumento principal y aquellos que son subsidiarios. El argumento principal se puede entender como aquel que es más fuerte, que es prioritario, y aquellos que son subsidiarios, y en tanto que son subsidiarios se da como una secuencia que es jerárquica dentro de ellos. Y ese orden o esa identificación de vuelta a los argumentos va a depender nuevamente de la lectura que uno haga de los textos, porque si la lectura es para comprender el texto, los vamos a tener a todos presentes y los vamos a tener en un cierto orden de prioridad. Hay argumentos que son más importantes que otros y hay otros argumentos que no son tan importantes, y además de que se envuelven de los otros, que son los principales y que tenemos que tenerlos en cuenta que tenemos. Pero si lo que queremos hacer es una lectura rápida y no queremos dar un foco a todos los argumentos, nos podemos llegar a quedar con el primero o el principal. Todo va a depender también de la lectura de estos textos dentro de un ámbito de estudio. Va a depender del enfoque que tenga la cátedra con respecto a determinados textos. Otra cosa también especial dentro de esta identificación es de los argumentos, son los tipos de argumentos, que algo ya mencionó Martín, que pueden ser un experimento mental, un argumento que es introspectivo, un argumento científico, algunos que se basan en hechos, en argumentos históricos, en argumentos lógicos. Y además lo que está bueno es que identificar ese tipo de argumentos pueden llegar a dar pie a que uno identifique la tradición a la cual pertenece ese autor, porque determinadas tradiciones toman ciertos argumentos para defender sus posturas. Y además, lo que uno tiene que tratar de identificar dentro de esa estructura que está teniendo el autor son las conclusiones o la conclusión a la cual se está intentando llegar, ya sean explícitas o no. Por último, el modo en el cual siempre nos concentremos en algunos de estos puntos y la profundidad con que indaguemos acerca de ellos o no, va a depender de la posición en la cual nosotros nos posicionamos y nos colocamos a la hora de leer. Si uno se coloca con la idea de, por ejemplo, escribir un trabajo, que ya les va a tocar escribir un trabajo para rendir un final, o escribir un trabajo por alguna forma, se va a posicionar de una forma distinta para acceder al texto. Porque quizás no está buscando entenderlo en su totalidad. Otra postura es intentar entenderlo en su totalidad, y otra postura también puede ser intentar entenderlo a partir de lo que una cátedra está intentando que vos entiendas con respecto a ese texto. Porque ese texto en realidad puede que les sirva como excusa para entender algún tipo de cuestión distinta de la que se plantea ese texto, pero para entenderlo tenés que tener un manejo en su totalidad del texto. Pero sigue siendo una excusa. Son distintos modos en los cuales uno va a llegar a entender el texto a partir de la forma en la cual se posicione para leerlo. Bueno, en este apartado, digamos, de la presentación, los que nosotros le queremos compartir, digamos, son estos tips que, bueno, fuimos adquiriendo en nuestra experiencia de cursada, ¿no? No es que traemos como el manual de cómo leer su texto filosófico y entenderlo, pero son todos estos tips que fuimos adquiriendo y que queremos compartirles, bueno, por nuestro recorrido por la carrera, ¿no? Claro, o sea, está bueno como pensar que, o sea, dentro de los modos de leer, o sea, esto abarca solo o en particular a la lectura de estudio, digamos, en una materia específica, en un contexto particular y todo eso. Claro, digamos, para probar, para estudiar de 4. Bueno, uno de los consejos o tips es, bueno, esto que venía mencionando la Juli, que muchas veces en los textos lo que tenemos que tratar de encontrar y
desarmar, digamos, mientras leemos el texto, es identificar el argumento principal. Para esto nos pueden servir estas preguntas guías de los profes, como mencionaban las chicas, que como que nos van generando este prejuicio con el que vamos al texto a responderles estas preguntas, ¿no? Como identificar el argumento principal te sirve para decir, bueno, el foco lo tengo puesto acá, lo demás se articula a partir de ese argumento, como para acordarse o en hablar de estructurar el texto, eso para mí sirve una banda. Muchas veces, perdón, me interrumpo, el argumento principal suele ser o el primero que se plantea o el que más extensión en cantidad de palabras o páginas tiene. Entonces, bueno, eso también nos puede guiar, o sea, el que más se concentre el autor en desarrollar. Eso nos puede guiar también para encontrarlo. Bueno, otro consejo para tener en cuenta que yo suelo hacer en los textos, cuando voy leyendo y no entiendo alguna palabra, no está mis conocimientos previos, suelo hacer una nota al margen, digamos, y yo lo primero que hago es googlearla, pero a veces no alcanza con googlearla porque no sé, hay palabras, hay conceptos filosóficos que están muy cargados. Entonces, también está bueno acudir a algún diccionario filosófico. Y yo o sea, yo en mis primeros años, había empezado a elaborar un glosario, ¿no? Como, bueno, una especie de ayuda, como, bueno, ¿qué queríamos decir cuando decíamos, no sé? Lo del glosario es algo que yo hago, pero bueno, lo de ir haciendo notas al margen con conceptos a veces también ayuda. Cuando releen el texto y tampoco se acuerdan de la palabra, releen también la nota. Yo lo que hago respecto de eso es también anotarme preguntas, o cuando no entiendo lo anoto, o cuando no acuerdo, por ejemplo, me pongo, no estoy acordando con esta posición, porque también cuando vuelvo, a veces vuelvo un texto después de 2 o 3 años, digo, mira vos, o los signos de pregunta que me dejé, me fijo si ahora si los entiendo después, me doy cuenta también las evoluciones que voy haciendo y eso está bueno. Traten de hacerse preguntas o cuando van leyendo los textos, porque está bueno compartirlas en clase, a veces un compa o el profe te puede guiar más en la lectura, porque está buenísimo esto de leer con otros, que bueno, a veces los otros comprenden cosas que uno no, los profes que tienen como mucho más historial leyendo textos filosóficos, así que está bueno socializar los que tengan. Todas las cuatro teníamos un poco de miedo al principio de preguntar, pero una vez que te animas, pues, los profes no muerden, todos te contestan re piola, por lo menos. Sí, ahora cuando el profe te dice que está bien lo que estás interpretando, qué sé yo, al menos a mí me tranquiliza una banda, como me da seguridad para seguir, digamos. Bueno, después de esto que mencionaban las chicas antes, que está bueno tenerlo en cuenta, de utilizar el programa de las materias como guía de lectura. Porque a veces nosotros no podemos hacer las conexiones entre los textos, capaz que decimos, no sé, no vemos la conexión, y ahí está como bien explicitado en los programas por qué los eligieron los profes, a qué tenemos que apuntar a encontrar en esos textos, ¿no? Realizar resúmenes, síntesis, ¿no? Mapas conceptuales a veces pueden ayudar cuando llegue el momento del final, ¿no? O del parcial. Muchas veces los textos, o bueno, son como muchísimos textos y no llegamos a hacer los resúmenes o las síntesis, pero está bueno, digamos, bueno, por lo menos resaltar nuestras ideas principales. Después cuando vamos a rendir el final, yo hago los resúmenes cuando voy a rendir el final, como releo el texto que leí y ahí voy haciendo el resumen, pero ya tengo las ideas principales marcadas, digamos. Otro consejo es que intenten llevar las lecturas al día y bueno, y que vayan a las clases, y si no leen, no falten, digamos, o sea, porque yo tengo muchos compas que faltan, o sea, no llegan a leer, bueno, falto y me quedo leyendo. Pero me parece que está bueno aprovechar las instancias de los encuentros con los profes, las clases, digamos, porque por más que no lo hayas leído, te sirve después como una guía, un primer acercamiento para ir al texto, ¿no? Me parece que esto de realizar resúmenes mientras leemos también va con una cuestión más general, no solamente para estudiar los textos y llegar como a poder formular las ideas centrales y los argumentos centrales,
sino también a la hora, por ejemplo, de hacer monografías. Una cosa muy importante a la hora de escribir monografías, una monografía es una especie de artículo o trabajo que nosotros escribimos sobre un tema que está propuesto por la cátedra y podemos usar bibliografía tenemos que usar bibliografía que esté en el programa, pero también podemos sumarle más. Entonces tenemos que hacer un trabajo de lectura y de revisión de bibliografía bastante intensivo para poder redactar algo. Y lo que yo iba a tirarles como tip para el momento de los coloquios en donde hay que presentar un trabajo nuestro es justamente mientras leemos, mientras le hacemos esa revisión de la bibliografía, ir haciendo paralelamente los resúmenes, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de cuánto las cosas nos quedan asentadas. Muchas veces creemos que tenemos que leer primero y después sentarnos a escribir. Y eso, hay como un salto entre una cosa y la otra, porque muchas veces tenemos todo leído y tenemos la página en blanco y es como, no, ¿qué escribo ahora? ¿Cómo empiezo? Lo interesante de ir haciendo ya resúmenes mientras leemos es que ya estamos ejercitando la escritura, ya vamos organizando la información de cierto modo, ya vamos poniendo las cosas de cierto modo, que ya las tenemos ahí ya guardadas, y también cuando empezamos a escribir no tenemos que volver al texto, sino con los resúmenes ya nos basta, digamos, para empezar a esbozar las ideas, etc. Entonces, esta idea de escribir mientras leemos está buena para no tener esos saltos tan grandes entre el momento de la lectura y el momento de la escritura, sino ir haciéndolo en conjunto. Y yo digo esto porque realmente es un problema enorme que tenemos al momento de escribir monografías en filo. Lo que nos cuesta poner en palabras cosas que dijeron los autores y lo que nosotros pensamos al respecto y lo que queremos plantear. Hay como una brecha muy grande, entonces está bueno juntar las dos actividades lo más que podamos y no hacer puentes tan grandes, cosas que no cueste tanto. Y también a la hora, por ejemplo, de armar un coloquio, está bueno leer, ir haciendo los resúmenes y luego poder armar el coloquio con el tema que vamos a presentar, por ejemplo. Como no separar tanto las dos actividades, porque en la actividad filosófica las dos cosas siempre están muy juntas, leemos y escribimos, leemos y escribimos, leemos y escribimos, y también presentamos oralmente, y mientras más juntas esas actividades puedan estar en nuestra vida, digamos, es mejor, para no sentir que una es hiper diferente a la otra y que tenemos que tener habilidades especiales. No, leer mientras escribir suele ser como el mejor tip que a mí me dieron en la vida en filo. Así, no dejes tanto tiempo entre una cosa y la otra, sino si lo puedes hacer paralelo, mucho mejor. Realmente agiliza el laburo y agiliza los tiempos y realmente está muy bueno. Yo se los recomiendo que lo empiecen a implementar si pueden desde ahora, así no les cuesta tanto cuando ya estén terminando. Con lo que dice Marti, además, cuando vos haces monografías, por lo general, de aquello que lo haces, es quizás, o sea, lo que más cocinado tenés, o lo que más tenés, más entendés, y eso va de la mano también con lo que vas escribiendo. Cuando vos vas a escribir algo, no solamente tenés que poner lo que sabe el autor, sino también qué es lo que pensás, y si vos ya tenés lo que sabe el autor en un formato de resumen, te ahorras una parte gigante de lo que es hacer una monografía. Te ahorras la parte de reconstruirlo y demás, que lleva un trabajo muy grande. Y si te vas a una oral y vos querés preparar un autor en particular, tenés resúmenes de los otros, porque por lo general las materias que toman oral preguntan de otros autores. Entonces vos vas con un trabajo en relación a uno, pero tenés que tener una cierta idea de los otros autores. Y si vos tenés resúmenes hechos, te ahorras en el final sobre el que vas a dar sobre ese autor, tenés que repasar toda la materia entera. O sea, es un salto práctico bastante grande que uno puede hacer resúmenes, tanto para rendir monografías como para rendir orales, digamos. Para otra cosa muy buena de los resúmenes es que también están bueno, o por ejemplo, si tenemos mucha bibliografía que revisar, hacer un resumen está bueno porque ahí ya vas sumando las citas, que vas a decir, esta cita tiene que estar en la monografía, o esto yo no lo puedo decir de tal modo. Y si hay algo que se nos pierden constantemente, es algo que tengas un buen gestor de bibliografía ya programado para tu uso, está bueno hacer los resúmenes, cosa de decir, esta cita yo la te voy a tener que citar y poner en algún lado,
copio la cita, copio la página, y no la tenés que después te queda ahí totalmente como archivada en un montón de papeles, de Words, lo que sea, sino que la tenés ahí bien en el resumen y no tenés que ir a buscarla al PDF, etcétera. Eso está bueno también cuando tenemos que hacer trabajos largos de 10 páginas, citar un montón, ni hablar para la tesis, o sea, poder hacer esa recolección de citas que están buenas y que son importantes y que nos ayudan a nosotros porque nos organizamos el trabajo en base a esa cita, por ejemplo, lo que sea, estar bueno ir teniéndolas bien a mano para después no tener que volver al subrayado del texto y hacer una revisión como, ¿a dónde estaba? Página 30, 35, ¿dónde mierda? Y después también estando, no sé, al final del texto, por ejemplo. Entonces está bueno ya como mientras vamos leyendo ir haciendo una recolección de citas que nos parecen muy buenas y que sí o sí vamos a tener que citar en algún momento o que el mismo docente hizo hincapié en una clase. Ese tipo de cosas en los resúmenes está muy bueno que esté. No hay nada más feo que perder una cita que era clave para lo que tenía que hacer. Bueno, de la mano de esto que decía la Marti, está bueno a veces, en algunas cátedras como que se hace un estudio de se va analizando los textos, se los va leyendo, entonces está bueno ir haciendo anotaciones en los apuntes si tenemos, por ejemplo, esta cita es re importante porque el profe la leyó justo así literal, o ir tomando nota en los márgenes, ¿no? Mientras se va leyendo. Yo me acuerdo que en ética, por ejemplo, se van analizando los textos, se los va leyendo en clase, entonces iba tomando apuntes directamente en el texto, digamos, que también está bueno cuando uno va a releer encontrar esas anotaciones. Otro tip, bueno, esto que lo decíamos de leer con otros, también está bueno, juntarse, ahora ya no nos podemos juntar en Plaza Seca, pero bueno, virtualmente nos juntamos a leer Aristóteles, un planazo así, con unos mates. Bueno, este tip lo propuso la otra Marti y me pareció re interesante, de organizarnos con los tiempos de lectura, de acuerdo al tiempo y no la cantidad de páginas, porque, bueno, cada uno puede tener distintos ritmos de lectura y a veces puede ser que nos frustre porque decimos, bueno, tengo que leer todo este texto hoy. Y bueno, quizás bueno, también hay autores que se leen más rápido y autores que es como masticar piedras, decía un profe mío de filosofía, y avanzamos más lento. Entonces está bueno organizarnos, por ejemplo, bueno, hoy leo 3 horas y leo esas 3 horas o leo 2 horas y ver, bueno, cuánto vamos. Después uno se va organizando y va viendo, bueno, un día leo tal cantidad de páginas, digamos, pero organizarse más que todo en la cantidad de tiempo y no por cantidad de páginas. Eso sirve para no latigarse, es decir, no leí todo el texto que tenía que leer, soy un culiado, procrastiné, me puse a hacer otra cosa, no sé qué, y te latigás, y es como, me faltan 10 páginas, no llego, bueno, mejor es, en vez de decir, tengo que leer 30 páginas un texto entero, bueno, hoy tengo 2 horas para leer, leo esto, mañana tengo otras 3 horas para leer, leo lo otro, y pensarlo más por tiempo que por horas, realmente calma el estrés, la ansiedad y la locura loca. Y con respecto al punto anterior de leer con otros, es algo importante porque muchas veces en filosofía nuestro trabajo y lo que nosotros hacemos es muy solitario y nos hacemos como una idea de que nuestro trabajo es hiper solitario y muchas veces los otros son los que nos hacen que nuestro trabajo sea mejor y se refuerce mejor, tanto para lo que escribimos, los productos nuestros de escritura, como las cosas que interpretamos. Está muy buena siempre ponernos en diálogo. Nosotros, para mí, otro tip que nosotros somos nuestros peores lectores, o sea, no hay nadie peor que nosotros para leernos nuestras cosas. Pero era esto, o sea, que muchas veces los otros son los que nos dan lo que nos falta, digamos, o nos dan una crítica constructiva, o nos dicen, che, yo interpreté esta otra cosa del texto que había que leer, etcétera. Entonces es muy importante empezar a hacer el quehacer filosófico más colaborativo y colectivo de lo que pensamos, porque realmente es mucho mejor. Porque nosotros cuando nos leemos o odiamos todo lo que escribimos o creemos que está todo bien. Y también muchas veces hacemos lo mismo cuando leemos. Entonces, el diálogo con otros para mí también es otro tip fundamental de hacer esas dos actividades lo más colaborativas posibles. Bueno, por ejemplo, esto que decía la Marti de volver a los resúmenes cuando preparamos un final. Cuando a veces los profes dicen, bueno, preparen una unidad o una materia, y bueno, uno tiene que armar su speech. Está bueno
volver a los textos guiándose, no sé, por una problemática, una pregunta, una idea que quieren ir rastreando en los distintos autores o en un mismo autor en los diferentes textos. Y esta idea de si rendimos a escrito, estudiar por escrito, si rendimos a oral, estudiar oral, es decir, practicar esta exposición. Lo que a mí me suele servir es que yo preparo un escrito de lo que voy a hacer en el oral, entonces me hace sentir más tranquila al momento de rendir, porque por más que la tenga re clara, la situación de examen siempre es estresante, digamos, entonces esa escrita puede traer más tranquilidad. Bueno, algunos profes, por ejemplo en ética, te permiten como tener algo guía, algún esquemita guía, bueno, aprovechen esa oportunidad porque también está bueno tener una guía, un esquemita, un PowerPoint, ahora que estamos en la virtualidad o lo que a ustedes les sirva, si les dan esa oportunidad, aprovechenla y hagan un buen mapita conceptual o Power, lo que sea. Hay una aplicación que está muy copada que se llama CMap, para hacer mapas conceptuales, así que les tiro ese dato. Lo que decía la Marti recién de compartir los escritos para que los compas los lean, a algún profe. Y bueno, esto era más que todo a veces cuando, o si rendimos libre, o bueno, a veces para algunos finales los profes brindan materiales de consulta, o los arrugantes hacen talleres, está buenísimo aprovechar esas instancias para ir a sacarnos dudas, y a veces no tenemos dudas, pero está buenísimo ir a esos encuentros igual porque quedan más claros los textos y también los arrugantes te pueden tirar una idea de lo que los profes van a tomar o cómo quieren que leas los textos, así que está buenísimo aprovechar esas instancias. Bueno, entonces me parece que podemos ir cerrando. Espero que todo este panorama general de experiencias, tips, abordajes filosóficos en torno a la lectura haya servido para el abordaje de la lectura de próximos textos y estudios de materias